Llevarle el alimento de las gallinas. Estas son las cascaritas de los mariscos que también les sirven. De los mariscos que sacamos en la mañana. Que también sirven para el calcio. ¡Uy, Marimaria, chula, chagual! Cayonca! Aquí estamos siguiendo a la tía Nanita, que trae un exquisito festín para... la tía! Cantidad de gallinas ahí. Todo tu arsenal. Cuéntanos, ¿qué tipo de gallinitas estamos viendo aquí, por ejemplo? Tenemos los bramas, los que son con las patitas peludas, esos son bramas. Ya. Los coyoncos son los que tienen sin cola. Ya, entonces, Brahma, las patitas peludas. Sí, los coyoncos sin cola. Coyoncos sin cola. Esa es la gallina que le dice la gallina mapuche. Sí, esa es la mapuche. Y eso que tiene como una cresta, como un... esas son las gallinas cogote pelado. ¿Ya? Es otra raza. Y los broiles, que son esos pollos grandes, esos blancos, esos son broiles. Y yo veo unos gallos que tienen como un copetín para atrás, como de plumas. Mira, por ejemplo, ese que ese. ¿Cuál dice ese amarillito, no? No, mira, ese que va corriendo para allá, que tiene como... La moñuda. La moñúa. Esa es la moñuda. Y allá está el macho, pues mire. Allá está. Ese es el Brahma mayor. Vamos a ver al Brahma mayor. Vamos a ver. Miren esta, qué peludas que son sus patas. Son las gallinas. Mira esta hobbit. Son como un Sasquatch. Aquí tenemos otros, los más pequeños. Aquí están los más pequeños. Están encerraditos porque si no se los lleva el chiuque. Claro, con su mamá. Sí. Y acá tenemos los pavos reales. Tía, qué hermoso. Tienes unos pavos reales. Sí. Ahí están. Ahí están los pavitos reales, Ellos son nuevos, todavía no tienen... no hacen esa cola grande que como abanico, todavía no le crece. Pero hermoso, tienen bastante espacio, así que no hay que preocuparse de eso. Sí, tienen bastante espacio. Ahora lo dejamos encerradito porque le estaban pegando los otros pollitos, a los pollitos más pequeños. Pero por lo general ellos andan afuerita. Hay mucho espacio aquí. ¿Y por qué hace eso? Mira, tía, ¿por qué esa gallinita está haciendo eso? ¿Es una broile? No, es una gallina común y corriente. ¿Ya? Hacen hoyito porque a ellos les encanta jugar, buscar el frío, yo creo. Hacen hoyitos para eso y sacan los gusanos también de ahí. Sí, por eso aquí los no debe haber ni un bicho. ¿Y ese espacio que tienes ahí, tía? Ese también es para crecer los pollitos. Ahí tenemos, en este minuto tenemos una gallina y una coyonquita que ¿cuánto es? Parece que el gallo lo subió tantas veces que le quebró como la espaldita. Así que lo tenemos en... ¿Y qué? Esa es la UCI. ¿Y ella se puede recuperar? Sí, yo creo que sí se va a recuperar. Ella se va a recuperar. Es como su piel, su plumaje es como castellano. Sí, ella es una coyonca. Una coyonca, ven, los coyoncos para que vean sin cola. Tenemos las manzanas acá. Oh, la tía Están hizo un exquisito jugo de manzana que después se va a transformar en una rica chicha muy saludable. Así que aquí, directamente de la casa de la tía Nanita, miren su gallinero, 5 estrellas ahí, ella posando en su gallinero y con todos estos pollitos muy bien tratados, muy bien alimentados. Y miren ahí viene, ¿qué tipo de gallina es esa, tía? Es una culeca, parece. La culeca. Las culecas son las que cuando van a empollar, antes que empollen, que ponen culeca y andan todo el rato.
Así que despídete de los niños, tía, con esta cápsula de Pu Achahualpúatru, los pollitos y gallinas y otros. Hasta otra oportunidad, nos veremos.